Pues ahora vamos a tener un momento especial para un test, pero necesito un voluntario o voluntaria que pase acá a dirigir el test. ¿Quién dijo yo? ¿Quién quiere pasar? No se montón. ¿Quién? Ah, pasa. Y oí la voz del... Bueno, Karen nos va a dirigir en el test. Ok, ¿esas son las opciones? Sí, que no se mira. Oh, no, Ah, sí. ok. Bueno, ahora nos vamos a comenzar con el test. Como saben, son preguntas respecto a lo que estudiamos durante toda la semana, la Parashá Jukar. Y la primera pregunta dice: ¿se le conoce como el decreto de la Torá? Y esas son las opciones: Jukar, la vaca roja y el gran mandamiento. No. No son las respuestas. Ok, entonces sería completar la frase: se le conoce como el decreto de la Torá. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Quién quiere contestar? Que levante su mano. O les digo yo quién. La primera. ¿Nos va a salir ahí la respuesta? No. ¿No? Le voy a sonar la chicharra. Incorrecto. Decía el maestro, si no es gato, es gato. No tiene nada que ver. Bueno, recuerden, la parashá de esta semana, ¿cómo se llamaba? ¿O se llama? No, el nombre de la parashá. Jukar, que significa decreto o estatuto. Y aquí dice que se le conoce como el decreto. Decreto de la Torá. El decreto de la Torá. ¿Dice en la vaca roja? Ok, correcto. Siguiente pregunta. La sangre de la vaca roja era para purificar ¿a quiénes? A los kohanim o sacerdotes, a Israel o el Mishkan o el tabernáculo. ¿Para qué servía la sangre de la vaca roja? Kohanim dicen por acá, Israel por allá. Que la chicharra dice que están incorrectos. El Mishkan, muy bien, correcto. Es que se usaban las cenizas también, pero ahí dice la sangre. Sí, las cenizas eran para el pueblo. Recuerdan que el pastor nos explicó en una de las reflexiones que y también en la parashá infantil mencionaron esto, que cuando habían tenido contacto con un muerto se purificaban con las cenizas, pero aquí la pregunta es con la sangre y la respuesta correcta es el Mishkan. Muy bien, siguiente pregunta. El decreto de la vaca roja era, inciso A, permanente, único o temporal. Permanente. ¿Sí?
Muy bien, correcto. ¿Y por qué ya no lo hacemos? No, no se crean. Siguiente pregunta. Muy bien. Ahora vamos a el tema que también vimos en esta parashá acerca de la muerte de los dos personajes muy importantes en la historia del pueblo de Israel, y el primero que se menciona es Miriam, y la pregunta es el lugar donde murió Miriam: en Kadesh, en Meriba o en el Negev. A ver, ¿quién levante la mano? Quien esté seguro de la respuesta, quien haya estudiado y se acuerde. Kadesh, Meriba o el Negev. ¿Meriba? No. No. Kadesh. Muy bien. Siguiente pregunta. Bueno, mal. No contestaron. Dice, en relación a la roca en Meriba, Moshe recibió la instrucción de golpearla una vez, golpearla 2 veces o hablarle. Muy bien, entonces recuerden que la parashá nos dice que después de la muerte de Miriam, el pueblo se quedó sin agua. Y precisamente el pastor en una de las reflexiones nos habló de cuál pudo ser la razón, porque el pueblo pues no estaba dándole la honra a Miriam después de su muerte, que se cree que es una interpretación. Entonces el Eterno le habla, Moshe le habla al Eterno, y le pregunta que pues cómo puede obtener agua, y el Eterno le da una instrucción, que la respuesta correcta es hablarle. Muy bien. Siguiente pregunta. Israel peleó contra Edom debido a... También se nos menciona que negarles el paso, viejas rencillas o no pelearon con ellos. Hay 3 opciones. Negarles el paso. Bueno, las escrituras nos dicen que sí les negaron el paso, pero no pelearon con ellos. Es una pregunta capciosa. No, pero es que dice Israel peleó contra Edom, no pelearon. Sí, no pelearon contra Edom, pero sí se nos menciona que debido a pues lo que venía desde sus antepasados, desde los patriarcas, sí había viejas rencillas, como dice ahí, y sí les negaron el paso por la misma razón, pero no pelearon con ellos. Entonces la respuesta es que no pelearon. Siguiente pregunta. Lugar donde murió Aharón y ¿cuántos días le guardaron duelo? Muy bien, en el monte Or, y por 30 días dice que el pueblo guardó duelo y estaban muy tristes, y después también debido a la muerte de Aharón pues vendrían otras consecuencias para el pueblo de Israel. También lo aprendimos en la semana. Siguiente pregunta. Y bueno, precisamente relacionado con eso, sabemos que el pueblo, antes de entrar a la tierra prometida y después de la muerte de Aharón, nuevamente murmuró en contra del Eterno y Moshe, y la parashá nos habla de que el Eterno mandó juicio con estas serpientes que mordían a el pueblo de Israel, y la pregunta es ¿qué debían hacer para ser salvados por el serpiente de cobre? El Eterno le da ahí una instrucción a Moshe de cuál iba a ser pues el medio a través del cual ellos, si seguían esas instrucciones, podían ser salvados, y las opciones son presentarle ofrenda
solo mirarla o ejercer fe en ella. Solo mirarla. Con solo mirarla iban a quedar salvados. Bueno, ¿sí? Es que tenían que verla y tener fe. Ok. Porque no la veían y tenían fe. Bueno, sí, entonces eran las dos cosas, porque tenían que verla, pero pues también tenían que tener fe, creer que iban a ser sanados. Muy bien, siguiente pregunta. En esta parashá se menciona un libro perdido. ¿Cuál es este libro? Si pusieron atención a las reflexiones, por ahí el pastor también lo mencionó. Libro de Enoch, libro de las batallas de Yahweh o el segundo libro de Daniel. El libro de las batallas. Muy bien, hermano Memo y Perla que contestaron por acá. Siguiente pregunta. ¿Por qué Israel no peleó con Edom y sí peleó contra Sihón y Og? Respuestas son por orden del Eterno, por estrategia o por el parentesco. No. Sí. Muy bien. La respuesta correcta es bueno, no tiene opción, pero la primera. Por orden del Eterno. El parentesco era con Edom, pero ya vimos que no pelearon contra ellos. Y esa fue la última pregunta. Bueno, hermanos, pues la chicharra sonó varias veces, así que creo que nos falta estudiar un poquito más. Nos ha ido mejor en otros test, pero bueno, pues ahorita el pastor les va a dar el resultado final. ¿Estuvo difícil? Un poquito. Como dijo Karen, han tenido mejores exámenes, mejores test. Les ha ido mejor que hoy. Pero bueno, sí, varias preguntas estaban un poquito capciosas, ¿verdad? O sea, a veces hay que poner atención a la pregunta. Es lo que siempre debemos hacer primero, analizar la pregunta, y entenderla y entonces ya dar nuestra respuesta. Pero bueno, la parashá entonces es Jucat, que significa estatuto, que significa decreto. Sí es una parashá bastante profunda. La parashá abre con todo lo relacionado con la vaca roja. Entonces, esto de la vaca roja pues es bastante profundo. Entonces, una de las preguntas decía que si el decreto de la vaca roja era permanente o temporal o era único. Pues lo cierto es, ahí dice que sería un estatuto perpetuo. Podría haber sido único y temporal a la vez, porque el propósito de la vaca roja era santificar el santuario. Entonces, en ese sentido, pues podría haber sido único, pero el santuario era temporal, ¿verdad? El Mizcán era temporal. Entonces, tiempo más adelante se iba a construir el templo, el sagrado templo. Cuando se construyera el templo, se iba a necesitar otra vaca roja. Y como el primer templo iba a ser destruido, y el Eterno ya lo sabía, cuando se reconstruyera el templo, es decir, o se construyera el segundo templo, se iba a necesitar otra vaca roja para santificar el santuario. Entonces, ustedes ven, la vaca roja no, o sea, era algo no tan sencillo.
De hecho, alguien dijo, ya no hay vacas rojas. Y es difícil que nazca una vaca roja, o sea, totalmente roja. No debe tener ni un solo pelito de otro color. Sin embargo, algo que es muy significativo en nuestros tiempos es que, según datos de los rabinos de esta época, de estos días, han nacido en estos tiempos más vacas rojas que en todos los siglos desde que se entregó la Torá y hasta la fecha. ¿Esto querrá decir algo? Claro que sí. El hecho de que estén naciendo varias, no una ni dos, varias vacas rojas, es un llamado, es una advertencia, es algo que nos dice que el tiempo está ya listo para santificar el tercer templo. ¿Sí? O sea, que ya todo está listo. Entonces, el decreto de la vaca roja es algo bien, bien profundo. Y sabemos que la vaca roja pues representa al Mashiach, a Yeshua. Y por eso el estatuto es perpetuo. Entonces tenemos de verdad temas bien, bien interesantes, además de las muertes de dos de los líderes del pueblo de Israel, dos integrantes de la familia real, como les hemos llamado, mueren en esta parasha. Miriam y posteriormente a Aarón. Entonces son tiempos muy difíciles para el pueblo de Israel, la narrativa de este parasha Jucat. Pero hoy nos vamos a centrar en un texto que encontramos en el capítulo 20 del libro de Números, en donde encontramos esta frase que ven ustedes en pantalla, que dice: Derech Hamelech Melech. Y ahora sí no se los puse en español, ¿verdad? Para que ustedes descubran, entiendan qué dice ahí. A ver, pero primero, Derech. ¿Qué quiere decir Derech? Lo aprendimos en el curso de hebreo, ¿verdad? Ya les dijo la maestra, pero no la vieron, ¿no? Derech, ¿qué quiere decir Derech? Es algo que Yeshua dijo de sí mismo. Yeshua dijo: yo soy Derech, camino. Entonces, Derech quiere decir camino. Hamelech, el rey. Camino, el rey. Y Melech viene a ser una forma verbal. Eso es un verbo. ¿Mande? Iremos, ¿sí? Iremos o caminaremos. Caminar, Melech. Es como caminar el camino del rey. O caminaremos en el camino del rey. Y esta es una frase que aparece ahí en el capítulo 20 y vuelve a aparecer también en el capítulo 21 del libro de Números. Entonces es muy, muy significativo, muy interesante que aparezca esta frase, porque el texto donde nos vamos a centrar nosotros en el capítulo 20 de Números es un diálogo que se da entre el pueblo de Israel y el pueblo de Edom. O sea, hay una plática ahí, hay un diálogo entre Israel y Edom. Vamos a la diapositiva, la lectura. Está un poquito chica la letra, no creo que la alcancen a leer, ¿o sí? Ni yo la alcanzo a leer. Bueno, aquella. Déjenme ver esta pantalla que está más cerca. Ah, sí. Leanlo así fuerte, los que alcanzan a leer.
salió contra ellos con mucha gente y mucha fuerza. Así que no rehusó permitir a Israel el paso por su territorio. Entonces Israel se desvió. Bueno, listo. Números 20, 14 al 21. Y vemos, ahí aparece la frase, aquí la traduce como la carretera de los reyes, ¿sí? Iremos por la carretera de los reyes. En hebreo realmente, como pudimos ver, dice iremos o caminaremos por el camino del rey. Hay unas versiones que traducen iremos por el camino real, ¿verdad? Algunas traducen así. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso del camino real o el camino de los reyes? Bueno, en los tiempos antiguos, así como hoy, ¿verdad? En nuestros días, hay caminos que son, digamos, muy cómodos. Hoy les decimos autopistas. Hoy les decimos autopistas. Entonces, cuando tú vas a viajar, siempre el camino más directo, el camino más corto, el más cómodo, pues es la autopista. En la antigüedad, los caminos llamados así, caminos de los reyes, eran precisamente eso, el camino más corto para llegar a un lugar, el más cómodo, el más seguro. Eso era llamado el camino de los reyes. Pero, obviamente, los pueblos que habitaban cerca a estos caminos eran pues como los dueños. Entonces ellos decidían si le permitían a alguien que iba a pasar, ellos decidían si le permitían pasar o no le permitían pasar. Recuerdan en una ocasión, acá nos dice Luis Habashab, cuando a Yeshua le negaron el paso por Samaria, que le dijeron no vas a pasar. Sabemos que era una costumbre de aquellos tiempos en donde pues la gente, los lugareños podían decirte que no, y pues entonces tenías que, como dice aquí, desviarte, tenías que desviarte, y a veces ese desvío significaba mucho tiempo. A veces, en el caso de Israel, que era un pueblo de más de 3 millones de personas moviéndose con ganados, con todas sus pertenencias, imagínense lo que significaba desviarse. O sea, era algo tremendo. Cuando ellos podían pasar, o sea, el punto más cercano para llegar a su destino era pasar por ahí, por la tierra de Edom, por la carretera de los reyes, ¿verdad? El camino real. Pero no nos dejaron pasar. Ahora, esa es la parte literal del texto, pero en la parte simbólica, pues podemos darnos cuenta que hay algo ahí muy profético, hay algo muy revelador en esa frase de Hamelech Melech. Caminar por el camino del rey es algo que la Torah nos está diciendo que Israel tenía que hacer. Ahora, recordemos, esto es un diálogo entre el pueblo de Israel y el pueblo de Edom. O sea, no es Moisés el que está hablando, es el pueblo de Israel. Moisés envió mensajeros y esos mensajeros hablaron en el nombre de todo Israel. Se fijan que en el texto ellos se expresan así, que nosotros estuvimos en Egipto, ustedes saben todo lo que nos ha pasado como pueblo. Todas nuestras penurias desde la salida de Egipto y las bondades del Eterno. Entonces, ellos están hablando como pueblo de Israel. Y los representantes de Edom, pues hablan también por el pueblo de Edom. Por eso decimos que esto que vemos aquí es un diálogo entre Israel y Edom. Ahora, el pueblo de Israel en todo momento se muestra respetuoso, atento. Se traduce muy bien la parte de por favor. En hebreo hay una palabrita hebrea que se traduce como por favor. En todo momento el pueblo de Israel está pidiendo por favor.
favor, déjanos pasar, facilítanos, ayúdanos. Pero Edom se negó. En el test decía ahí viejas rencillas, y muy bien lo señaló Karen, esto es totalmente cierto. Había viejas rencillas, había una historia entre Israel y Edom. ¿Recuerdan de dónde viene ese pleito, esas rencillas entre Israel y Edom? Por el tema de la primogenitura, ¿verdad? Desde aquella vez que Esab regresa de la cacería hambriento y Jacob está guisando unas lentejitas bien sabrosas, y entonces aquel dice: oye, dame de ese guisado rojo que estás haciendo, y Jacob, bien aprovechado, le dice: bueno, sí te doy, pero a cambio quiero la primogenitura. Y Esab menospreció la primogenitura, y ¿para qué la quieres? Sí, quédate con ella, ¿verdad? Tengo hambre. Y después lo suplantó cuando su padre Isaac está en agonía y digamos le roba la bendición. Y entonces Esab lloró, ¿verdad?, amargamente, y dijo: esta es la segunda vez que mi hermano me suplanta. Y dijo: pero nada más que muera mi padre y voy a matar a mi hermano. Entonces desde ahí nace ese odio de parte de Esab hacia Jacob. O sea, Jacob realmente no tenía odio contra su hermano Esab, era Esab el que odiaba a Jacob. Y dicen los sabios que de alguna manera Esab transmitió ese odio en contra de su hermano, se lo transmitió a sus hijos, porque así pasa. Los padres le transmitimos a nuestros hijos nuestros sentimientos. Si nosotros tenemos un sentimiento negativo contra una persona y lo estamos externando todo el tiempo y le estamos diciendo a nuestros hijos, o nuestros hijos nos están escuchando, entonces nuestros hijos compran ese pleito también, y ellos van a tener ese sentimiento negativo contra quien nosotros lo tenemos. Lo impresionante es que esto pasó de una generación a otra y a otra. Y los descendientes de Esab odiaban a los israelitas. Y estos eran pueblos hermanos. Entonces, este diálogo que nosotros vemos aquí, podemos decir que es un diálogo entre familia, porque son familia. Jacob y Esab eran hermanos, y no solamente hermanos, eran mellizos. O sea, ellos estuvieron juntos desde el vientre de su madre, aunque desde ahí se peleaban, ¿verdad? Pero eran hermanos, eran mellizos, y vemos que este diálogo familiar pues no terminó nada bien. Entonces, a raíz de esto, Israel se desvía. Entonces vamos a ver qué es lo que vamos a enfatizar de este texto. Lo primero, al igual que el pueblo de Israel, nosotros, hermanos, también estamos camino a la tierra prometida. O sea, Israel, según nos dice la Torá, está en camino a la tierra prometida. Israel está atravesando un desierto. Nosotros también. Nosotros también somos Israel. Nosotros también hoy día estamos atravesando un desierto y estamos de camino a la tierra prometida. Este es un principio fundamental que los creyentes tenemos que tener muy claro. Somos peregrinos. Somos peregrinos. En el lugar en donde estamos ahora mismo no es nuestra tierra. No es nuestra tierra, no es nuestro lugar. Si nosotros realmente creemos que somos Israel, entonces debemos de creer que nuestro destino es habitar en la tierra Kadosh, la tierra santa. Allá es nuestro lugar. Ahí es donde vamos a tener que estar en determinado momento. Porque como Israel estamos en la dispersión. O
Estamos en la diáspora. Pero en algún momento tendremos que regresar a la tierra prometida. Entonces, estamos de paso acá. Nacimos mexicanos, pero esto es algo temporal. Nuestra verdadera identidad está oculta en el Mashiach Yeshua, y esa identidad es la identidad israelita. Entonces estamos de camino a la tierra prometida. Esto es bien importante que lo tengamos claro. Israel lo tenía muy claro. Ellos hicieron varias paradas, estuvieron en varias estaciones. Algo que la Torá nos señala siempre es el lugar de donde ellos salían. Y se fija que la Torá siempre hace énfasis de dónde salían, no a dónde llegaban. Porque no importa dónde llegues, te vas a tener que ir de ahí también. ¿Se da cuenta? O sea, ellos no tenían que como encariñarse con el lugar en donde estaban. ¿Se acuerdan de un lugar que se menciona que estaba muy bonito, en donde dice la Torá que había 12 fuentes de agua y 70 palmeras? Ese lugar, así como lo describe la Torá, pues era un paraíso. O sea, ahí era como que cualquiera hubiera dicho: oye, ¿por qué no nos quedamos aquí? ¿A qué vamos a Canaán? Aquí, mira, creo que era Elim, ¿no? Elim, ese era el lugar. O sea, aquí nos quedamos en Elim, ¿para qué vamos a Canaán? Aquí está fenomenal, ¿sí? Entonces, de repente podemos sentirnos así, muy encariñados con un lugar, pero Israel sabía que no, su destino era la tierra prometida. Y ellos sabían que, aunque en algún lugar se quedaran durante un buen tiempo, sabían que había que seguir marchando, había que seguir moviéndose. Así nosotros estamos camino a la tierra prometida. Somos peregrinos. No debemos encariñarnos tanto con las cosas físicas, con las cosas materiales en el lugar en donde estamos, porque en algún momento tendremos que continuar con nuestro camino hacia la tierra prometida. Entonces, esto es lo primero que nosotros podemos observar acá. Estamos en marcha, estamos moviéndonos. No debemos de estar estáticos. Recuerden, hermanos, movimiento es ¿qué? Vida. ¿Sí? Movimiento es vida. Entonces uno tiene que estarse moviendo para sobrevivir. ¿En dónde escuché esa frase? En una película, ¿no? ¿En cuál es? Guerra Mundial Z, sí, ahí. Movimiento es vida. A veces algunos en una situación difícil, si vieron Guerra Mundial Z, pues están huyendo de los zombies estos que andan acabando con medio mundo. Y algunas personas se esconden, están escondidas y dicen: pues aquí nos escondemos de los zombies, pero el personaje principal dice: no hay que quedarse en un solo lugar, hay que moverse. Movimiento es vida. Y eso es una realidad. Y el pueblo de Israel se mantenía en movimiento, no se quedaba estático en un lugar por mucho tiempo. Así nosotros estamos camino a la tierra prometida, y en nuestro camino a la tierra prometida tenemos que estarnos moviendo. Entiéndase, tenemos que estar trabajando, tenemos que estar produciendo para la gloria del Eterno. No debemos de ser creyentes pasivos, no debemos de ser creyentes que están nada más ahí sin hacer nada. Tenemos que estar activos siempre, desarrollando una tarea, desarrollando un ministerio para el Padre Eterno. Si usted no está haciendo nada, hermano, pues hay que moverse, hay que hacer algo. Si usted dice: hermano, es que no sé qué hacer, no, nada más pregúntenme y va a ver que dice un canto por ahí: el que quiera trabajar hallará también lugar. Trabajo hay, pero bastante, ¿verdad? Hay muchas cosas. Y me decía un maestro hace muchos años en el seminario, decía él: y si no hay, hermano, inventas algo.
Decía, este hermano nos daba administración ahí en el seminario, entonces él decía, lo importante en una comunidad de creyentes es que todos los hermanos estén activos, que todos los hermanos estén haciendo algo, que todos los hermanos tengan un cargo, un puesto ahí en la congregación. Y si ya se acabaron los puestos, hermano, pues invéntate unos, pero todos tienen que estar activos. Este es un principio de administración muy importante, porque movimiento es vida. Una congregación que se mueve, una congregación que está trabajando, muestra vida. Una congregación pasiva, una congregación que no tiene ministerios, que no está haciendo nada, pues, ¿cómo se va a ver? Como algo muerto, ¿verdad? Han visto edificios aquí, luego en Reynosa hay muchos edificios que les dicen elefantes blancos. ¿Sabe qué es un elefante blanco? Edificios abandonados que no sirven para nada. Ahí están. Ya ni hay gente, nadie trabaja ahí, no hay nada. Y pues puede estar muy grande, pero se ve feo, está abandonado, vidrios rotos, todo eso. Así se puede ver una congregación cuando no hay movimiento, cuando no hay vida. Entonces, estamos en camino, estamos en movimiento, estamos sirviendo. Siguiente, caminamos por el camino del Rey. La Torá nos revela ahí. El secreto para llegar a la tierra prometida, obviamente, es caminar por el camino del Rey. Si tú agarras otro camino, no vas a llegar. Ciertamente el mundo dice, todos los caminos conducen a Roma. ¿Han escuchado eso? Todos los caminos conducen a Roma. Pues a Roma sí, pero a la tierra prometida no. A la tierra prometida solamente hay un camino que te puede llevar, y es el camino del Rey, Yeshua. Yeshua es el Rey. Yeshua dijo, yo soy el camino. Entonces tenemos que ir, tenemos que caminar por donde Yeshua caminó. Tenemos que seguir las pisadas del Rey, las pisadas del Maestro. Solamente andando por ese camino podremos llegar sanos y salvos hasta la tierra prometida. Nosotros no inventamos el camino. El camino ya está trazado. Nosotros no decidimos por dónde vamos a ir. Eso lo decide el Eterno. El Eterno es el que ha trazado bien el mapa, el que ha trazado bien el camino por donde tenemos que ir. Nosotros no tenemos injerencia ahí. Nosotros no podemos decir, oye, Padre, ¿qué te parece si mejor nos vamos por allá? Si mejor rodeamos. No. Nosotros nos toca obedecer, seguir instrucciones. El camino del Rey, pues, ¿qué es el camino del Rey? La Torá, su palabra. Ese es el camino, ya está trazado, ya está bien delineado. Lo único que nos toca es seguirlo, caminar en él. Caminar el camino del Rey, hermanos, es simple y sencillamente andar en su palabra, obedecer sus mandatos. Eso es caminar en el camino del Rey. Muchas denominaciones, muchos grupos de creyentes deciden inventar su propio camino, y por eso es que andan errados. Por eso es que luego se ven, como decía un querido hermano, como gallinas descabezadas, ¿verdad? Así muchos creyentes andan así. ¿Por qué? Porque sus grupos, porque sus denominaciones les han enseñado un camino propio, un camino inventado, diseñado por ellos. Y eso es un tremendo error. Tenemos que caminar por el camino del Rey, por el camino correcto. Ayer me preguntaba una hermana que por qué, ¿cuál fue la pregunta que sí? Que cuáles eran las escrituras más confiables, algo así. Entonces me decía ella, pues
Los judíos tienen la Torá, pero nosotros tenemos la Reina Valera, la Reina Valera. Y entonces, pues que ¿cuál es más segura? Será una pregunta que pues apenas haberle dado ahí el estudio de la verdadera autoridad en las Sagradas Escrituras. Entonces ella decía, bueno, sí, yo sé y reconozco que pues la Torá, pero la pregunta era que cuál era más antigua. Fíjese, cómo los maestros humanos llegan a tener tanto poder y tanta influencia que una persona pregunte que cuál es más antigua, la Torá o la Reina Valera. Sí. Entonces, y ella, una pregunta muy sincera. Y bueno, le tuve que empezar a explicar, a decir, pero como que ella quería seguir terca con Reina Valera. Y bueno, pues ya sabrán lo que le tuve que explicar y demostrar. Pero lo que quiero señalar es cómo los maestros pueden llegar a tener tanto poder, tanta influencia, como dice el Rab Shaul a los corintios, ¿verdad? Que le daban ese lugar de grandes apóstoles a aquellos que les enseñaban y que les estaban enseñando realmente un camino diferente. Entonces, Israel tiene que ir por el camino del rey, no por otros caminos. Por eso muchas congregaciones y muchas denominaciones están perdidas, porque están caminando por un camino trazado por hombres y no en el camino del rey. Entonces ya dijimos, ¿este camino cuál es? La Torá, los mandamientos. Ese es, y es el camino sencillo, es la autopista. Yeshua dijo, hablando de él mismo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Esto no es difícil. La misma Torah dice, la palabra no está complicada, no está lejos de ti, no tienes que subir al cielo, no tienes que cruzar el mar, no tienes que descender a los abismos, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esto lo que tienes que hacer es simple y sencillamente obedecerla. No es nada del otro mundo, no hay excusa, no hay pretexto que valga. Ahí tienes la palabra, obedécela, practícala. Maestro, bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Hijito, los mandamientos conoces, ya sabes lo que está escrito: no robar, no matar, etcétera, etcétera. Ahí tienes la respuesta. De eso es de lo que se trata. Entonces hay que caminar por el camino del rey. Pero vamos a la siguiente. Sí va a haber obstáculos, definitivamente. Sí va a haber obstáculos. Desgraciadamente es necesario que haya obstáculos en el camino. Y eso es lo que vemos precisamente en nuestra parasha. Israel quiere caminar por el camino real. Israel quiere ir por el camino del rey. Pero Edom le sale al paso. Y Edom le dice: por aquí no vas a pasar. De hecho, la respuesta de Edom en el idioma hebreo es, la mayoría traducen como: voy a salir a ti con la espada. Pero en el idioma hebreo de lo que está hablando es de poner tropiezo. Y me gusta realmente en la versión hebrea, porque Edom lo que está diciendo: si tú te atreves a pasar por mi territorio, yo te voy a hacer tropiezo. Yo te voy a hacer tropezar, le dice Edom a su hermano Israel.
Usted sabe que esto, proféticamente hablando, es muy significativo. En el curso que nos dio Karen, ¿se acuerdan? Hablamos bastante acerca de esto, acerca de Edom, el espíritu de Edom, quién es Edom hoy en día y qué es lo que Edom hace. Hasta hoy en día, Edom sigue siendo tropiezo. ¿Sí? Es piedra de tropiezo. Edom es un obstáculo. Edom impide a los creyentes avanzar por el camino del rey. Edom se convierte en eso, se levanta como un obstáculo para que el creyente vaya por el camino seguro. Edom lo que hace es que Israel en determinado momento se tenga que desviar del camino seguro, se tenga que salir del camino cómodo para ir por un camino más difícil. Eso es lo que Edom ha provocado a través de la historia. Sus hermanos, siempre va a haber obstáculos en el camino. En la parashá vemos que hubo distintos obstáculos. La muerte de Aarón, de hecho, se convirtió también en un obstáculo. ¿Sí? Porque cuando Aarón muere, Aarón es el segundo de Moisés. Ya había fallecido Miriam y ahora muere Aarón y el pueblo de Israel tiene un gran pesar. Uno de sus grandes líderes ha muerto y ellos se sienten de verdad muy tristes, con mucha carga. Eso podía ser un obstáculo también que les impidiera seguir teniendo un buen avance. Pero, por ejemplo, ese obstáculo que representó la muerte de Aarón, ¿cómo se solucionó? ¿Cómo se solucionó ese obstáculo de la muerte de Aarón? ¿Sí? Sencillo, ¿verdad? Pues es triste, es doloroso, pero tenemos que seguir avanzando, tenemos que seguir en el camino. Aarón muere, lo que hay que hacer es que otro tome su lugar. Quítale a Aarón las vestiduras sacerdotales, desvístelo, despójalo, y con esas vestiduras vas a vestir a su hijo, quien será el nuevo Cohen Gadol. Porque es necesario que la obra siga adelante, es necesario seguir avanzando, es necesario seguirnos moviendo. Por la muerte de una persona no se va a detener el avance, no se va a detener el trabajo. El propósito del Eterno nunca se va a paralizar debido a una persona. Hay que seguir. Entonces la muerte de Aarón sí fue un episodio terrible, muy triste, pero hubo una solución inmediata y el pueblo tenía que seguir adelante. Acá teníamos realmente un problema mayor con el tema de Edom, con este obstáculo que representaba Edom. Entonces, los obstáculos se tienen que sortear. Los obstáculos son para eso. Tú vas avanzando y tú sabes que tienes que llegar a tu destino. Y entonces tienes un obstáculo y ¿qué? ¿Te rindes? ¿A poco dices, no, pues ya, ni modo? Ya no se pudo, ¿verdad? Mira, se me complicó, entonces ya no lo voy a hacer. No, hermano. Y si es algo que es obra del Eterno, menos. Si tú sabes que el Eterno te ha ordenado algo, lo tienes que hacer. Oye, surgieron complicaciones, pues resuélvelas. Resuélvelas, pero tienes que cumplir con los mandatos del Eterno. Entonces, los obstáculos que iban a aparecer, Israel sabía que tenía que sortearlos, que tenía que vencerlos.
que tenía que seguir avanzando. Esto no era de, mira, pues sí queremos ir a la tierra prometida, pero pues no se puede pasar por aquí, entonces regresémonos a Egipto. No, tienes que seguir avanzando, tienes que enfrentar los obstáculos, así sean gigantes, ¿sí? Así sean gigantes. Recuerda, ya había ocurrido este episodio lamentable en donde los gigantes espantaron al pueblo de Israel, pero ellos habían aprendido la lección. Así se nos atraviesen gigantes en el camino, hay que derribarlos, pero es necesario seguir avanzando, es necesario seguirnos moviendo. El rey David, antes de ser rey, David entendió eso. En esa época donde los escuadrones de Israel estaban ahí paralizados por el gigante Goliat, David entendió, ¿por qué? ¿Por qué simplemente no derriban a este gigante? La mayoría de Israel en ese momento estaban en un estado, diríamos, de pánico, dominados por el miedo. Hasta que David llegó. David le inyectó a Israel coraje, valor, porque cuando Goliat cayó, ¿qué pasó? Ya venían todo el ejército de Israel, se dejó venir a atacar a los filisteos. Entonces todo era de que hubiera alguien que les inyectara a los demás ese ánimo o ese valor. Y ese alguien fue un niño, porque David era un niño, un adolescente. Pero él pudo contagiar a todos los escuadrones de Israel de ese coraje y de ese valor. Y recuerden que Goliat no era el único gigante, había más. Goliat tenía otros 4 hermanitos, y Goliat era el más bajito, ¿verdad? Pues era el más grande. Por eso David llevaba más piedras. No, si él sabía que nada más era Goliat, pues nada más lleva una. Pero él llevaba más piedras porque dijo, si se meten los hermanos, a todos los voy a tomar. Esa era la fe que tenía este varón. Entonces, a pesar de que había más gigantes, una vez que Goliat cae, los demás, todo el ejército de Israel avanzó, luchó y echó fuera a los filisteos. Entonces, eso era lo que se requería. Los obstáculos hay que enfrentarlos, hay que derribarlos, hay que conquistarlos, pero tenemos que seguir avanzando. Esta pregunta, y esta es la parte central de nuestro tema: ¿cómo superas a Edom? ¿Cómo superas a Edom? Porque Sehón, Og, los demás pueblos que se le atravesaron a Israel en el camino, eso no era problema. Los gigantes no eran problema. Goliat y sus hermanos no eran problema. Ese tipo de obstáculos, alguien que se te atraviesa y que te reta, o alguien que te ataca, ese no es problema. Para el creyente eso no es problema. Lo derribas, lo vences, luchas. El problema lo tienes aquí. El problema fuerte es Edom. ¿Cómo superas a Edom? Porque ¿sabe qué representa Edom? ¿Qué dijimos que es Edom? Edom es familia. Edom es familia. ¿Cómo superas este obstáculo? Este es el más difícil.
No tengo problemas con Sejón, con Og, con los demás. Esos son enemigos declarados. Esos vienen y me atacan y me golpean y respondo. Pero el problema lo tengo con Edom. Cuando mi lucha, cuando mi obstáculo es mi familia. Cuando mi obstáculo son los de mi casa. Esta es la parte más difícil. ¿Cómo superas a Edom? Porque con Edom no va a funcionar la lucha. A Edom no le vas a sacar la espada. Con Edom no vas a pelear. El Eterno dijo, nada de pelear con Edom. Es tu hermano. No vas a pelear. ¿Cómo supero a Edom? Edom entonces es mi más grande obstáculo. De hecho, como vemos en el Parashá, Edom es el que me hace salirme del camino. Edom es el que me obliga a desviarme. Ninguno de los otros pudo hacer que Israel se desviara. Israel va de frente y se le atraviesa un enemigo y lo hace trizas y sigue avanzando, y le sale otro y lo hace pedazos. Israel avanza como lo que es el pueblo elegido, con el poder del Eterno, con el Eterno caminando delante de ellos, cual poderoso gigante. Israel avanza. Pero cuando Edom es el que se le planta, Israel se detiene. Israel argumenta. Israel pide, por favor, mira, te pago, déjame pasar, suplica, etc. Y cuando finalmente Edom le dice, por aquí no vas a pasar, y hable como quieras, Israel entonces se desvía del camino. Se desvía. ¿Cómo superamos a Edom? En la parte práctica de esto, lo que Israel está haciendo es simple y sencillamente sacarle la vuelta a Edom. Le saca la vuelta. No pelea con ellos, pero sí les saca la vuelta. En otras palabras, Israel se aleja de Edom. Tienes que alejarte, tienes que librar el obstáculo, tienes que entender que es un obstáculo. Tenemos que entender que muchas veces nuestra propia familia se va a convertir en un impedimento para nuestro avance. ¿Se acuerdan lo que pasó entre Abraham y Lot? Familia, el tío y el sobrino. Y recuerda lo que hizo Abraham, lo mismo que está haciendo Israel acá. Abraham no se enfrentó a Lot. Los siervos de uno y de otro sí se enfrentaban, sí peleaban. Pero Abraham habla con Lot. Y Abraham no pelea con Lot. Pero Abraham entiende que ha llegado el momento de alejarse el uno del otro. Las cosas no van a ir bien. Entonces ha llegado el momento de alejarnos. Mira, Lot, aquí está todo este territorio. Dime tú dónde escoges. Y si tú dices que tú vas al sur, yo voy al norte. Si tú dices que vas al este, yo me voy al oeste. O sea, la cosa es que necesitamos alejarnos, retirarnos el uno del otro para poder seguir avanzando. Porque de otra manera, esto les iba a afectar. Israel entiende acá que no hay manera de seguir avanzando
con la oposición de Edom, no hay manera de avanzar sin pelear. Pero el Eterno le dijo: no vas a pelear con Edom. ¿Qué hago entonces? Tengo que rodear, tengo que alejarme, pero necesito moverme. Esa es la manera que necesitamos nosotros también hacer cuando estamos enfrentando un obstáculo como Edom. ¿Se han enfrentado a Edom, hermanos? Todos enfrentamos a Edom. Siempre hay este obstáculo y siempre es el más difícil cuando tienes el obstáculo muy cerca de ti. Pero el principio fundamental que nos enseña la parashá es: te tienes que mover, te tienes que mover, tienes que rodear, pero tienes que seguir tu avance. Si permites que Edom gane la batalla, entonces tú te vas a quedar ahí estático, ya no vas a poder avanzar. Y si no avanzas, ¿qué va a pasar? ¿Qué decíamos hace rato? Movimiento es vida. Pues en ese sentido, si te quedas quieto, eso significa muerte. Muerte espiritual. Por eso es importante superar todos los obstáculos, por difíciles que sean, por complicados que parezcan. Y Edom es el más difícil de todos. Recordemos eso. Edom es el más complicado, porque es nuestro pariente, porque es nuestra familia, porque no podemos pelear contra él. Pero lo que sí tenemos que hacer es alejarnos, dar la vuelta, rodear, para poder seguir adelante. ¿En qué? En el camino del Rey. Seguir avanzando. Shabbat Shalom, mis hermanos. Que el Padre Eterno nos ayude a todos a sortear este difícil obstáculo que se levanta y que en estos tiempos complicados y difíciles anunciados en las Escrituras va a ser cada vez más fuerte. Escrito está que para estos tiempos finales, dice la Escritura, los enemigos serán los de tu casa. ¿Sí? Los enemigos serán los más cercanos. Pues tenemos que poner especial atención en esto. Shabbat Shalom.